Mi hijo dijo, «Mi suegro es el verdadero padre». Yo solo sonreí. El notario leyó mi nombre con voz firme, mientras el ventilador del techo giraba perezoso, incapaz de aliviar el calor sofocante de aquella tarde de agosto en Guadalajara. Ricardo, mi único hijo, se puso de pie de un salto con el rostro deformado por la ira. «¡Esto es una farsa!», gritó mientras Camila, su esposa, le apretaba el brazo con esas uñas pintadas de rojo sangre. Don Jorge Medina, mi compadre y abogado desde hace 30 años, permaneció inmóvil detrás de su escritorio, observando la escena con la serenidad de quien ha visto demasiadas tragedias familiares. Yo solo sonreí, esa sonrisa que había practicado frente al espejo durante semanas, sabiendo que este momento llegaría. «Papá», dijo Ricardo con la voz quebrada pero cargada de veneno, «todos en Guadalajara saben la verdad. Mi suegro es el verdadero padre. Tú solo fuiste el tonto que crió al hijo de otro hombre». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el zumbido de las moscas contra el vidrio de la ventana. Camila me observaba con esos ojos de serpiente, convencida de que su plan había funcionado, de que ese rumor que ella misma había sembrado durante meses finalmente daría frutos. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo había estado esperando este momento, preparándome para él desde que escuché por primera vez sus susurros venenosos en la casa que construí con mis propias manos. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Miguel Salazar, tengo 70 años, y esta es la historia de cómo la traición de mi hijo me obligó a tomar la decisión más dolorosa de mi vida. La primera vez que sospeché que algo andaba mal fue hace 6 meses, cuando encontré a Camila sentada en la sala de mi casa, revisando papeles que no le correspondían. El sol de Guadalajara entraba por las ventanas con esa luz dorada que tanto me gusta. Pero ese día la casa olía diferente, como si un perfume extraño hubiera contaminado el aroma del café recién hecho y las flores de bugambilia que María, mi difunta esposa, solía cultivar en el patio. Camila levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esos ojos verdes que mi hijo había descrito como hermosos, pero que a mí siempre me parecieron calculadores. «Don Miguel», dijo con voz melosa, «solo estaba ordenando documentos que Ricardo me pidió revisar. Usted sabe cómo es él, tan desorganizado con los papeles del negocio». Los documentos que tenía en las manos eran escrituras de propiedades, certificados bancarios, incluso el testamento que había redactado con don Jorge. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por rabia contenida. Ricardo nunca me había pedido esos papeles, y Camila lo sabía. «Esos documentos están en mi estudio por una razón», le dije manteniendo la calma, «y no es para que nadie los revise sin mi permiso». Ella se puso de pie, con movimientos elegantes, alisando su vestido azul. «Tiene razón, don Miguel. Discúlpeme. Es solo que Ricardo está muy preocupado por su futuro, por nuestro futuro. Usted ya tiene 70 años y hay cosas que deberían estar claras». El veneno destilaba de cada palabra, envuelto en cortesía falsa. Me entregó los papeles y salió de la casa con pasos ligeros, dejando tras de sí ese perfume que ahora asocio con la traición. Me quedé allí parado, con los documentos temblando en mis manos, mientras el ventilador del techo giraba ruidoso sobre mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de María, ese donde ella solía tejer mientras veíamos las telenovelas, y comencé a recordar. Ricardo había cambiado desde que se casó con Camila hace 3 años. Antes era un muchacho trabajador, tal vez no el más brillante, pero honesto y dedicado al taller mecánico que yo había levantado con el sudor de 40 años. Ahora llegaba tarde, respondía con monosílabos, y había empezado a hablar de modernizar el negocio, de invertir en nuevas oportunidades,
palabras que sonaban más a Camila que a mi hijo. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente entendí que mi nuera no estaba simplemente curioseando, estaba planeando algo. Al día siguiente, mientras desayunaba mis molletes con frijoles en la cocina, escuché voces en el patio. Ricardo y Camila discutían cerca del limonero, sin darse cuenta de que la ventana estaba abierta. «Tenemos que apurarnos», decía ella con urgencia. «El viejo no va a durar para siempre y necesitamos asegurarnos de que todo quede a tu nombre antes de que haga alguna tontería». Ricardo murmuró algo que no alcancé a entender, pero el tono era de sumisión. «Mi amor», continuó Camila, «ya hablé con mi padre. Él está dispuesto a ayudarnos si las cosas se complican. Tiene contactos, conoce gente que puede arreglar situaciones difíciles». Sentí como la bilis me subía por la garganta. ¿Arreglar situaciones difíciles? Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y me asomé apenas por la cortina. Camila tenía las manos sobre el pecho de Ricardo, mirándolo con esa intensidad que usan las mujeres cuando manipulan a los hombres débiles. Mi hijo asentía como un títere. Fue en ese momento cuando supe que no podía confiar en él, que la sangre ya no garantizaba lealtad y que tendría que proteger lo que había construido de la única manera que conocía, con inteligencia y paciencia. Los días siguientes los pasé en silencio, observando. Camila comenzó a visitarme más seguido, siempre con preguntas sobre el taller, sobre las propiedades, sobre mis cuentas bancarias. «Es solo por si algo le pasa, don Miguel», decía con falsa preocupación. «Ricardo necesita saber dónde están las cosas». Yo asentía, sonreía, le ofrecía café, mientras por dentro iba armando el rompecabezas de su plan. Una tarde, después de que se fuera, llamé a don Jorge. «Compadre», le dije, «necesito verte, y necesito que sea en absoluto secreto». Don Jorge llegó esa misma noche, cuando las calles de Guadalajara ya estaban oscuras y el olor a tacos al pastor llenaba el aire. Nos sentamos en la terraza con una botella de tequila entre nosotros y le conté todo. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos de abogado analizando cada detalle. «Miguel», dijo finalmente, «esto es más serio de lo que pensé. Pero tengo que preguntarte algo importante. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para proteger lo que es tuyo?» Lo miré fijamente, sintiendo el peso de 70 años de trabajo honesto sobre mis hombros. «Hasta donde sea necesario, Jorge. Hasta donde sea necesario». Esa noche dormí mejor que en semanas, porque por fin tenía un plan. No sabía exactamente cómo se desarrollaría, pero tenía las piezas fundamentales: la lealtad de don Jorge, el conocimiento de las intenciones de Camila y algo que ella nunca imaginó que yo tendría, la paciencia para esperar el momento perfecto. El ventilador seguía girando sobre mi cama, sus aspas cortando el aire caliente de Guadalajara, y yo cerré los ojos sabiendo que la guerra apenas comenzaba. Pero lo que no sabía entonces era que Camila ya había dado el siguiente paso en su plan, uno que me golpearía de una manera que nunca imaginé. El rumor empezó a circular como esos incendios que nacen de una chispa insignificante y terminan devorando bosques enteros. La primera vez que lo escuché fue en el mercado de abastos, mientras compraba los jitomates y cebollas que uso para preparar mi caldo de res los domingos. Doña Remedios, la vendedora que me conoce desde hace 30 años, se inclinó sobre su puesto con esa expresión de quien está a punto de compartir un secreto demasiado jugoso para guardarlo. «Don Miguel», susurró con voz temblorosa, «no quiero meterme donde no me llaman, pero hay cosas que se están diciendo por ahí, cosas sobre usted y su familia». El corazón me dio un vuelco, pero mantuve el rostro sereno mientras pesaba los jitomates en mi mano. «¿Qué clase de cosas, doña Remedios?», pregunté con voz tranquila,
aunque por dentro sentía cómo la sangre me hervía. Ella miró hacia los lados, asegurándose de que nadie más escuchara, y luego soltó las palabras que cambiarían todo. Dicen que Ricardo no es su hijo, que la finada María tuvo una aventura hace muchos años y que usted crió al hijo de otro hombre sin saberlo. Sus ojos estaban llenos de compasión, pero también de esa morbosa curiosidad que caracteriza a los chismosos del pueblo. Sentí cómo el mundo se detenía a mi alrededor. Los sonidos del mercado, las voces de los vendedores ofreciendo sus productos, el olor a especias y frutas frescas, todo se volvió distante y confuso. No por la acusación en sí, sino por la crueldad calculada detrás de ella. María había muerto hace 5 años de cáncer y había sido la mujer más fiel y honesta que conocí en mi vida. Manchar su memoria de esa manera era un acto de maldad pura. ¿Quién dice esas tonterías?, pregunté tratando de controlar el temblor en mi voz. Doña Remedios se encogió de hombros, avergonzada. No sé exactamente, don Miguel, pero parece que lo comentó alguien cercano a su familia. Yo no le creo, por supuesto, pero usted sabe cómo es la gente. Regresé a casa caminando despacio, con la bolsa de verduras colgando de mi brazo y la cabeza llena de pensamientos oscuros. No hacía falta ser un genio para saber quién había iniciado ese rumor. Camila era la única persona que se beneficiaría de una mentira así. Si lograba convencer a Ricardo de que yo no era su verdadero padre, todo lo que había construido estaría en peligro. Las propiedades, el taller, los ahorros de toda una vida, todo podría pasar a otras manos si Ricardo decidía reclamar una justicia basada en mentiras. El sol de mediodía me golpeaba la espalda mientras caminaba por las calles empedradas de mi colonia, y sentí un peso en el pecho que no tenía nada que ver con mi edad. Esa tarde, don Jorge vino a visitarme sin que yo lo llamara. «Ya me enteré», dijo nada más verme, con el ceño fruncido y los labios apretados. Nos sentamos en la terraza, donde el aire era apenas más fresco gracias a la sombra de los árboles. «Miguel, esto es guerra sucia. Están atacando tu reputación y la memoria de María para quedarse con todo. Pero tengo una pregunta. ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que ese rumor tenga algo de verdad?» Lo miré con una mezcla de dolor y rabia. «Jorge, conociste a María tan bien como yo. ¿De verdad me preguntas eso?» Don Jorge levantó las manos en señal de disculpa. «Tenía que preguntártelo, compadre. En mi trabajo he visto de todo y necesito saber toda la verdad para defenderte. Ahora bien, si esto es completamente falso, tenemos que pensar en cómo manejarlo. No podemos simplemente negarlo y esperar que la gente nos crea. Necesitamos pruebas, necesitamos evidencia sólida que desmantele esa mentira de raíz». Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo lejano del tráfico. Fue entonces cuando don Jorge dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. ¿Y si usamos ese rumor a nuestro favor? La idea me pareció absurda al principio, pero mientras más lo explicaba, más sentido tenía. «Si Camila está dispuesta a destruir tu reputación con mentiras», continuó don Jorge, «significa que está desesperada. La gente desesperada comete errores. Dejemos que siga con su plan, que crea que está ganando. Mientras tanto, nosotros vamos a investigar, a recopilar evidencia de sus verdaderas intenciones. Y cuando llegue el momento, cuando ella crea que tiene todo bajo control, entonces actuaremos». Sus palabras tenían lógica, pero había algo en mí que se resistía a usar las mismas tácticas sucias que ella empleaba. «No sé si pueda hacerlo, Jorge», admití mientras servía más tequila en nuestros vasos. «No soy bueno para los juegos, nunca lo he sido. Yo construí todo esto con trabajo honesto, levantándome a las 5 de la mañana cada día, sudando bajo el sol. No sé mentir, no sé manipular.
Don Jorge me puso una mano en el hombro, con esa mirada de hermano mayor que siempre ha tenido conmigo. No se trata de mentir, Miguel. Se trata de ser más inteligente que ellos, de proteger lo que es tuyo por derecho. Y sobre todo, se trata de enseñarle a tu hijo una lección que debió aprender hace mucho, que la familia y el honor valen más que cualquier fortuna. Esa noche, después de que don Jorge se fuera, me quedé en la terraza hasta que las estrellas llenaron el cielo. Pensé en María, en cómo ella habría manejado esta situación. Mi esposa era una mujer de carácter fuerte, capaz de enfrentar cualquier adversidad con dignidad. Nunca permitió que nadie pisoteara su honor ni el de su familia. Y ahora, 5 años después de su muerte, alguien estaba tratando de destruir su memoria por codicia. No podía permitirlo, no lo permitiría. Al día siguiente, el rumor había crecido como maleza venenosa. En la panadería, en la farmacia, en cada esquina de mi colonia, la gente me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos apartaban la vista cuando pasaba cerca, otros me saludaban con excesiva amabilidad, como si quisieran compensar los chismes que habían estado difundiendo. Don Raúl, el dueño de la ferretería que está junto a mi taller, se acercó a mí mientras revisaba unos tornillos. «Miguel», dijo en voz baja, «quiero que sepas que yo no creo nada de lo que se dice. María fue una santa, y tú eres un hombre de bien. Quien esté inventando esas cosas merece un castigo divino». Le agradecí con un gesto, pero por dentro sentía cómo la rabia se acumulaba. El castigo divino podría llegar o no, pero yo me encargaría de que hubiera consecuencias terrenales. Esa misma tarde, mientras cerraba el taller, Ricardo apareció. Venía solo, sin Camila, y su rostro mostraba una mezcla de confusión y vergüenza. «Papá», dijo deteniéndose a unos metros de mí, «tenemos que hablar. Hay cosas que necesito preguntarte». El momento había llegado más rápido de lo que esperaba, y yo sabía que esta conversación determinaría el rumbo de todo lo que vendría después. «Adelante», le dije mientras guardaba las herramientas en su lugar, tratando de parecer tranquilo, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño. «Es sobre mamá, sobre ti, sobre mí». Cada palabra le costaba un esfuerzo visible. «Camila dice que hay gente que asegura que tú no eres mi verdadero padre. Que mamá tuvo una aventura con don Ernesto, el padre de Camila, hace muchos años. Y yo necesito saber la verdad». El mundo pareció detenerse de nuevo, así que ese era el golpe maestro de Camila. No solo acusaba a María de infidelidad, sino que señalaba directamente a su propio padre como el supuesto amante. La jugada era brillante en su maldad, porque convertía a su familia en la verdadera familia de Ricardo, desplazándome completamente. Me apoyé contra el banco de trabajo, sintiendo el metal frío contra mis manos. «¿Y tú qué crees, Ricardo?», pregunté con una calma que no sentía. «¿Crees que tu madre, que me amó durante 45 años, que murió agarrándome la mano, era capaz de esa traición?» Ricardo desvió la mirada, incapaz de enfrentar mis ojos. «No sé qué creer, papá. Camila dice que don Ernesto le contó algo antes de que empezáramos a salir. Que él y mamá habían tenido algo cuando eran jóvenes, antes de que tú aparecieras. Y que cuando yo nací, él sospechó que podría ser su hijo, pero nunca dijo nada por respeto. La historia estaba tan bien construida que casi parecía creíble. Casi. Entonces, tu suegro guardó ese secreto por 43 años y casualmente se lo cuenta a su hija justo cuando ella se casa contigo. ¿No te parece conveniente, hijo?» La duda cruzó por el rostro de Ricardo, pero luego sacudió la cabeza como tratando de alejar mis palabras. «Camila dice que su padre se lo contó porque quiere que yo sepa la verdad, que tengo derecho a conocer mi verdadero origen». Me enderecé, sintiendo cómo la artrosis me clavaba agujas en la espalda.
Está bien, Ricardo. Si necesitas pruebas, las tendremos. Podemos hacernos una prueba de ADN. Eso resolverá todas las dudas de una vez por todas. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Claramente no esperaba que yo accediera tan fácilmente. Pero lo que él no sabía era que don Jorge y yo ya habíamos hablado de esa posibilidad. ¿De verdad harías eso?, preguntó Ricardo, su voz mezclando esperanza y miedo. Por supuesto, respondí. No tengo nada que ocultar, pero te diré algo, hijo. El día que esa prueba confirme que soy tu padre, tendrás que mirarme a los ojos y pedirme perdón. Porque dudar de tu madre y de mí, creer las palabras de una mujer que apenas conoces en lugar de creer en 43 años de amor y sacrificio, eso no tiene precio. Ricardo asintió débilmente y se fue sin decir más, dejándome solo en el taller que olía a aceite y metal. La clínica olía a desinfectante cuando entré aquella mañana para la prueba de ADN. Ricardo ya estaba ahí, sentado en una de esas sillas de plástico incómodas, con Camila a su lado, acariciándole la mano como si fuera un niño asustado. Ella me miró con esos ojos verdes llenos de una confianza que me heló la sangre. Don Jorge me acompañaba, con su maletín de cuero gastado bajo el brazo. El técnico de laboratorio nos llamó y explicó el procedimiento con voz monótona. Es simple, solo necesito tomar muestras de la mucosa bucal de ambos. Los resultados estarán listos en 5 días hábiles. Los siguientes 5 días fueron un infierno de ansiedad y especulación. El taller se convirtió en mi refugio, el único lugar donde podía mantener las manos ocupadas y la mente relativamente tranquila. Don Sebastián, un ranchero que había sido cliente mío durante 20 años, se acercó una tarde. «Miguel», dijo quitándose el sombrero en un gesto de respeto, «hay mucha habladuría en el pueblo. Pero yo te conozco el tipo de hombre que eres, y quiero que sepas que, pase lo que pase, cuentas con mi apoyo». La noche antes de que llegaran los resultados, no pude dormir. Me quedé en la terraza hasta el amanecer, viendo cómo el cielo pasaba de negro a gris, y luego a ese azul pálido que anuncia el día. Pensé en María, en cómo habría enfrentado esta situación. Recordé el día que Ricardo nació, cómo lo sostuve en mis brazos por primera vez y sentí ese amor abrumador que solo un padre puede entender. Tenía los ojos de María, su nariz pequeña, y desde el primer momento supe que era mío, tan seguro como sé que el sol sale cada mañana. A las 9 en punto de la mañana siguiente, don Jorge y yo estábamos en su oficina cuando llegó el sobre con los resultados. Ricardo y Camila también estaban allí, sentados del otro lado del escritorio. Don Jorge abrió el sobre con movimientos deliberadamente lentos. Sacó los papeles, ajustó sus lentes y comenzó a leer. Según los resultados de la prueba de paternidad realizada en el Laboratorio Genética Guadalajara, leyó con voz profesional, existe una probabilidad del 99.9% de que el señor Miguel Salazar sea el padre biológico del señor Ricardo Salazar. El silencio fue absoluto. Ricardo cerró los ojos. Yo me quedé mirando a Camila esperando ver alguna señal de derrota en su rostro, pero en lugar de eso, ella sonrió, y esa sonrisa me hizo comprender algo terrible. Esto no había terminado, apenas estaba comenzando. «Bueno», dijo Camila poniéndose de pie con gracia felina, «me alegra que eso haya quedado claro, aunque, don Jorge, usted sabe que las pruebas de ADN pueden ser manipuladas». Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que la verdadera batalla apenas comenzaba y que las revelaciones que estaban por venir cambiarían todo para siempre. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché ruidos en el patio. Me levanté con cuidado, tomando el bate de béisbol que guardaba debajo de la cama, y salí por la puerta trasera. Cuando estuve lo suficientemente cerca, reconocí la silueta. Era don Ernesto Ortega.
el padre de Camila. ¿Qué demonios hace en mi propiedad a esta hora?, grité encendiendo la luz del patio. Don Ernesto se sobresaltó, casi cayéndose. Era un hombre de mi edad, pero la vida no había sido tan gentil con él. El olor a alcohol era tan fuerte que me llegó incluso a 3 metros de distancia. Don Miguel, balbuceó con las manos levantadas, yo solo venía a hablar con usted. Bajé el bate, más por sorpresa que por confianza. Para mi sorpresa, don Ernesto comenzó a llorar. No era un llanto fingido, era el llanto quebrado de un hombre destruido. Perdóneme, don Miguel, perdóneme por todo. Yo no quería mentir sobre usted y la finada María. Pero Camila, mi hija, ella me obligó. Se dejó caer sobre una de las sillas del patio. Explíquese, ordené con voz dura, y más le vale que sea la verdad. Don Ernesto se limpió la cara con la manga de su camisa. Mi hija es ambiciosa, siempre lo fue, desde niña. Cuando se casó con Ricardo, yo pensé que finalmente había encontrado la estabilidad que necesitaba. Pero luego empezó a hablarme de su taller, de sus propiedades, de todo lo que usted había construido. Me decía que Ricardo era débil, que usted lo controlaba, que ellos merecían tener esa riqueza ahora, no esperar a que usted muriera. Hace un año me ofreció dinero, mucho dinero, a cambio de que yo dijera que María y yo habíamos tenido una aventura. Yo me negué al principio, le juro que me negué. Pero aceptó el dinero, dije con amargura. Don Ernesto asintió avergonzado. Mi esposa murió dejándome deudas. La tlapalería apenas daba para comer, y Camila sabía exactamente qué botones presionar. Me dijo que si no cooperaba, me haría responsable de las deudas, que perdería el negocio. Y luego empezó a enviarme dinero. Primero poco, luego más. Cada peso que aceptaba me ataba más a su mentira. Pero no puedo más, don Miguel. No puedo vivir con esta culpa. María fue una buena mujer. Nunca me vio con otros ojos que los de un vecino respetable. Y usted no merece esto. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Tenía frente a mí la confesión que necesitaba, pero venía de un hombre quebrado por su propia debilidad. Don Ernesto, voy a llamar a don Jorge, mi abogado. Usted va a repetirle todo lo que me acaba de decir y lo vamos a grabar como testimonio legal. A cambio, yo me encargaré de que Camila no pueda hacerle daño. Pero tiene que estar dispuesto a declarar oficialmente, a admitir públicamente que mintió. Don Ernesto asintió con desesperación. Haré lo que sea necesario. Don Jorge llegó 40 minutos después, con su grabadora. Nos sentamos los tres en el patio, bajo la luz tenue de la lámpara exterior, y don Ernesto repitió su confesión, esta vez con más detalles. Habló de las fechas exactas en que Camila le había dado el dinero, de las conversaciones donde ella planeaba cada paso de su estrategia, de cómo le había ordenado sembrar el rumor en lugares específicos del pueblo. Ella me dijo exactamente qué decir y a quién, explicó don Ernesto con voz ronca. Me hizo memorizar la historia de la supuesta aventura con María, fechas, lugares, detalles que sonaran creíbles. Cuando terminamos, ya eran casi las 3 de la madrugada. Don Jorge guardó la grabación y miró a don Ernesto con severidad. Usted entiende que esto lo hace cómplice de fraude y difamación, ¿verdad? Don Ernesto asintió con resignación. Lo entiendo y lo acepto. Prefiero pagar por mis errores que seguir siendo títere de mi hija. Don Jorge miró hacia mí, esperando mi decisión. No presentaremos cargos contra usted, don Ernesto, dije finalmente, pero necesitamos que firme una declaración jurada y que esté dispuesto a testificar si esto llega a juicio. Don Ernesto firmó todo con manos temblorosas, pero determinadas. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró con ojos húmedos. Don Miguel, si pudiera retroceder el tiempo, María fue una mujer buena, y usted es un buen hombre. No merecían esto.
Se fue caminando despacio por la calle oscura, un hombre vencido que había encontrado la redención demasiado tarde. «Esto cambia todo», dijo don Jorge finalmente. «Con esta confesión podemos destruir cada mentira que Camila ha construido». Pero ninguno de los dos podía imaginar que las revelaciones más dolorosas aún estaban por venir. Los 2 días siguientes pasaron en una calma tensa mientras don Jorge preparaba toda la documentación legal. El miércoles por la tarde recibí una llamada de Ricardo. «Papá, Camila y yo queremos hablar contigo. ¿Podemos vernos en tu casa esta noche?» Algo en su tono me alertó. «Está bien, los espero a las 8». Llamé inmediatamente a don Jorge. Don Jorge llegó a las 7:30. A las 8 en punto tocaron la puerta. Ricardo entró primero, con una carpeta bajo el brazo. Camila lo seguía, vestida elegantemente, pero había algo diferente en su postura. «Buenas noches, papá». «Don Jorge», saludó Ricardo formalmente. «Tenemos algo importante que discutir». Se sentaron en el sofá. Ricardo abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Papá, hemos estado revisando las finanzas del taller y descubrimos algunas irregularidades. Retiros no autorizados y según nuestro análisis, todo apunta a que tú has estado sacando ese dinero». Don Jorge habló con voz serena. «Dígame, Ricardo, ¿quién elaboró este informe?» Mi hijo miró la carpeta. «Un contador que Camila conoce». «Un Fernando Ruiz». Don Jorge asintió. «Fernando Ruiz, el mismo Fernando Ruiz que fue inhabilitado por el Colegio de Contadores hace 2 años por falsificación de documentos. ¡Qué coincidencia!». El rostro de Camila perdió todo el color. Ricardo la miró con confusión. «¿De qué está hablando, don Jorge?» «Estoy hablando de que ese informe es tan falso como el rumor de que don Ernesto es tu padre. Y hablando de don Ernesto, ¿no les parece curioso que su padre no haya aparecido en los últimos días, Camila?» Vi como el miedo genuino cruzaba por los ojos de Camila. «Mi padre está bien», respondió con voz tensa. Don Jorge sonrió sin humor. «Tiene todo que ver, señora, porque su padre vino aquí hace 2 noches y nos confesó todo. ¿Cómo usted lo sobornó para que mintiera? ¿Cómo le pagaba mensualmente con dinero robado del negocio? Todo está grabado y firmado». Ricardo se puso de pie de un salto, mirando a Camila con horror. «¿Qué? ¿De qué está hablando?» Camila también se levantó. «Mi amor, no le creas. Mi padre está enfermo, bebe demasiado». Pero Ricardo se alejó de ella. «Respóndeme, Camila, ¿le pagaste a tu padre para que mintiera sobre mi mamá?» Camila cambió de táctica, sus ojos llenándose de lágrimas. «Fue por nosotros, Ricardo, por nuestro futuro. Tu padre te controla». Ricardo retrocedió. «Lo que nos corresponde, inventando que mi madre fue infiel». Don Jorge puso entonces sobre la mesa los estados de cuenta reales. Como pueden ver, los retiros fueron hechos por la señora Camila, 350,000 pesos en total. Ricardo tomó los documentos con manos temblorosas. «¿Tú sacaste 350,000 pesos?» Camila intentó acercarse, pero Ricardo levantó una mano. «No me toques. Dime la verdad. ¿Robaste ese dinero?» Ella cerró los ojos, y cuando los abrió, había algo diferente en ellos. «Sí, saqué ese dinero. ¿Y sabes qué? No me arrepiento». La confesión cayó como un martillo. «Tu familia, siempre tu familia», continuó Camila con amargura. Me puse de pie lentamente. «Entonces todo fue por dinero, la mentira sobre María, involucrar a tu padre, manipular a mi hijo, todo por dinero». Camila me miró directamente. «No solo por dinero, por poder, por independencia». Entonces jugó su última carta. «Dile, mi amor, dile que sabías del dinero desde el principio». Ricardo palideció. «Camila, no». «Dile», insistió ella. Mi hijo bajó la cabeza. «Es verdad, papá, yo sabía, no desde el principio, pero hace 6 meses Camila me contó todo, y yo no dije nada».
Sentí cómo algo se rompía dentro de mí. ¿Por qué? Ricardo finalmente me miró. Porque tenía razón sobre algunas cosas. Tú nunca me has dejado tomar decisiones importantes. Siempre es tu forma o ninguna. ¿Me estás culpando por haber trabajado duro para darte todo? Ricardo negó. Te estoy culpando por nunca verme realmente, por nunca reconocer mis logros. Camila se acercó a Ricardo y le tomó la mano. Don Jorge intervino entonces. Señora Ortega, usted cometió fraude, difamación y robo. Va a ir a la cárcel. Camila sacó su teléfono. No lo creo, porque tengo grabaciones donde don Miguel admite haber evadido impuestos. Esas grabaciones serían inadmisibles, dijo don Jorge. Camila sonrió. Oh, hay consentimiento. Ricardo grabó las conversaciones con conocimiento de ambas partes. Ricardo asintió miserablemente. Es verdad, papá. Y entonces lo recordé. Había dicho eso pensando que era para mejorar la administración. Así que aquí está mi propuesta, continuó Camila. Ustedes retiran todos los cargos y yo destruyo esas grabaciones. No, dije con determinación. No voy a negociar con alguien que destruyó la memoria de mi esposa. Vamos a juicio. Camila me miró con desprecio. Entonces, prepárese para perder todo. Ricardo y Camila se fueron, dejando un silencio devastador. Esa noche, solo en casa, me pregunté si había sido tan mal padre como Ricardo insinuaba. Entonces el teléfono sonó. Era don Ernesto, susurrando urgente. Don Miguel, Camila acaba de llegar a mi casa, está furiosa, está amenazando con hacerme daño. La policía llegó a casa de don Ernesto 20 minutos después, pero Camila ya se había ido. El vecindario estaba alborotado. Varios testigos reportaron gritos y pintadas con spray rojo que decían «traidor». La locura de Camila había alcanzado un punto de no retorno. Don Jorge y yo llegamos poco después. Don Ernesto estaba temblando. Ella está loca. Mi propia hija está completamente loca. Esa noche no pude dormir. A las 2 de la madrugada, encontré a Ricardo sentado en el sillón de María en mi sala. Una botella de tequila medio vacía frente a él. «Hijo, ¿qué haces aquí?» Él levantó la vista, sus ojos rojos. «No sé dónde más ir, papá. Camila no es quien yo pensaba». Me senté frente a él. «¿Dónde está ella?» Ricardo se encogió de hombros. «No lo sé. Se fue. Se sirvió otro trago. Papá, yo no sabía que llegaría tan lejos. Cuando me contó sobre el dinero, me dijo que era solo un préstamo temporal. Sentí rabia y pena». «¿Y tú le creíste?» Ricardo se cubrió el rostro. No fue así de simple. Camila sabía exactamente qué decir. Y parte de eso era verdad. Tienes razón, admití. No fui el padre perfecto. Estaba tan enfocado en construir algo para ti que no me di cuenta de que lo que necesitabas era que te viera. Me incliné hacia adelante. Pero Ricardo, lo que Camila hizo no fue por ayudarte, fue por codicia pura. Ricardo asintió miserablemente. Lo sé ahora. Pero es demasiado tarde, ¿verdad? Puse mi mano en su hombro. La confianza se puede reconstruir, hijo, pero requiere acciones. Tienes que decidir quién quieres ser. ¿Qué tengo que hacer? Primero vas a decirle a don Jorge todo lo que sabes, luego vas a testificar en contra de ella. Ricardo asintió. ¿Y después? Después vamos a reconstruir, como socios, no como patrón y empleado. Entonces Ricardo habló de nuevo. Papá, hay algo más. Camila tiene otra cuenta bancaria, casi 1 millón de pesos. El número me golpeó. Esa cuenta está en las Islas Caimán. Ella estaba planeando irse con todo el dinero. Llamé a don Jorge inmediatamente. Don Jorge revisaba cada documento con asombro. Esto es suficiente para acusarla de fraude mayor y lavado de dinero. Va a ir a prisión por años, pero Ricardo, tú también estás implicado. Ricardo palideció. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Don Jorge nos miró. Hay una forma. Si cooperas completamente, podríamos negociar inmunidad, pero tendrás que ofrecer tu parte del negocio como compensación. Ricardo no dudó.
Lo haré. Los siguientes días fueron un torbellino. Don Jorge presentó todos los cargos. La policía emitió orden de aprehensión. Pero Camila parecía haberse evaporado. Ricardo se mudó de vuelta a casa. Lentamente comenzamos a reconectarnos. Siempre sentí que tenía que ser perfecto, confesó Ricardo una noche. Yo solo quería que fueras mejor que yo, pero al protegerte de los fracasos, te quité la oportunidad de crecer. Pasaron semanas. Luego el detective llamó. La encontramos en Puerto Vallarta. La tenemos bajo custodia. Ricardo tomó la noticia en silencio. ¿Puedo verla? Don Jorge negó. No es aconsejable. Pero Ricardo era terco. Necesito cerrar este capítulo. Finalmente accedimos. Yo insistí en acompañarlo. El centro de detención olía a desinfectante. Cuando trajeron a Camila casi no la reconocí. Ricardo, dijo al verlo, gracias por venir. Sabía que no me abandonarías. Ricardo permaneció sentado, firme. No vine a rescatarte. Vine a decirte adiós. Ella parpadeó confundida. ¿Qué? No, mi amor, escúchame. Ricardo sacudió la cabeza. Basta, sé todo. La cuenta en las Islas Caimán, los boletos de avión. Sé que nunca me amaste. Camila cambió a furia. ¿Y qué esperabas? Yo merecía más. Ricardo se puso de pie. Te equivocas. Él me estaba preparando, pero tú no podías entender eso. Camila escupió. Sigue siendo el niñito de papá. Ricardo sonrió triste pero liberado. Nunca voy a ser el hombre que tú querías, pero voy a ser el hombre que yo elijo ser. Se dio vuelta. Camila gritó, «Esto no termina aquí». Salimos hacia el sol brillante. Ricardo respiró profundo. Se acabó. Le puse un brazo sobre los hombros. No, hijo, apenas comienza tu verdadera vida. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones. Camila había estafado a otras familias. El total ascendía a casi 2 millones de pesos. El juicio fue un espectáculo. Camila fue sentenciada a 12 años de prisión. Ricardo estuvo conmigo durante el veredicto. ¿Cómo te sientes? Aliviado, triste, libre. Esa noche cenamos en el restaurante donde María y yo celebrábamos aniversarios. Brindamos por la justicia, por la familia, por nuevos comienzos. Por primera vez en casi un año sentí paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo y yo trabajamos juntos, esta vez como verdaderos socios. Don Ernesto se convirtió en visitante regular, encontrando en el trabajo honesto algo de paz. Una tarde, Ricardo llegó al taller con una mujer joven. «Papá, quiero presentarte a Lucía. Nos conocimos en un grupo de apoyo». Lucía era hermosa de manera diferente. Había calidez genuina en sus ojos. «Mucho gusto, don Miguel». La observé cuidadosamente. Solo vi a una mujer joven genuina. «El gusto es mío. Cualquier amiga de Ricardo es bienvenida». «Es diferente, papá», dijo Ricardo esa noche. «Con Camila todo era intenso. Con Lucía es tranquilo, real». Sonreí. «Eso es porque el amor real no es un torbellino. Es una base sólida. Tu madre y yo tuvimos eso». Ricardo asintió. «¿Crees que algún día podré confiar de nuevo? El miedo nunca desaparece completamente, pero no dejes que ese miedo te impida vivir». 5 años después, a mis 75 años, me encontré en la oficina de don Jorge. Era hora de decidir el futuro de todo lo que había construido. Ricardo estaba junto a mí, ya no el hombre quebrado que había sido. Se había convertido en verdadero líder, esposo devoto de Lucía y padre de 2 niños, Miguel Jr. y María. Don Jorge abrió su maletín. «Miguel, revisemos el testamento». El documento detallaba todo. Total, 4.500.000 pesos. Quiero que la mitad vaya a Ricardo, la otra mitad en un fondo fiduciario para mis nietos. Ricardo se movió incómodo. «Papá, no necesitas hacer esto ahora», sonreí. «A mi edad cada día es un regalo, pero hay más.
Quiero establecer una fundación en nombre de María, una fundación que ayude a jóvenes en situaciones de riesgo. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. 500,000 pesos iniciales. Y quiero que Ricardo sea presidente. Con una condición: que nunca olvide la lección de Camila, que la bondad debe ir acompañada de sabiduría. Ricardo asintió. Lo prometo. Seré cuidadoso pero no cerrado, como mamá hubiera querido. ¿Y don Ernesto? Quiero dejarle 100,000 pesos y la casa pequeña, que sea suya hasta que muera. Ricardo sonrió. Mamá hubiera aprobado. Don Jorge terminó. ¿Algo más? Respiré profundo. Sí, una última cosa. Sobre Camila. El nombre cayó como piedra. Ella todavía tiene 8 años de condena. He estado pensando mucho. Saqué una carta. Quiero que esta carta sea entregada a Camila cuando sea liberada. La leí. Camila, cuando leas esto, probablemente ya habré muerto. María tenía razón sobre ti. Siempre hubo bondad en ti. Pero tú elegiste el camino oscuro. La familia que intentaste destruir sobrevivió, y parte de esa prosperidad la usaremos para ayudar a otros como tú. También quiero que cuando Camila salga, la fundación le ofrezca ayuda. No dinero, sino oportunidades, capacitación, terapia, un trabajo honesto. Ricardo se puso de pie. ¿Qué? Papá, después de todo lo que nos hizo. Me levanté con esfuerzo. No se trata de nobleza, se trata de romper el ciclo. Camila fue creada por la pobreza, el abandono, y ella creó más dolor. Pero nosotros podemos elegir crear algo diferente. Ricardo se paseaba. No sé si puedo hacer eso. ¿Cómo puedes seguir creyendo en la redención? Sonreí tristemente. Porque tu madre me enseñó que el odio solo genera más odio. Y porque tú eres prueba viviente de que las personas pueden cambiar. Si tú pudiste cambiar, ¿quién soy yo para decir que Camila no puede? Ricardo regresó. Está bien, papá, lo haremos, pero con límites claros. Exactamente. Compasión con sabiduría. Esa noche cenamos en casa con toda la familia. Lucía había preparado el mole que María solía hacer. Los niños corrían llenando la casa de risas. Don Ernesto jugaba con Miguel Jr. Miré alrededor de la mesa y sentí gratitud profunda. Quiero hacer un brindis, dije levantando mi copa. Por María, quien nos enseñó que el amor verdadero es incondicional pero no ciego. Por Ricardo, quien tuvo el coraje de enfrentar sus errores. Por Lucía, por don Ernesto, por don Jorge. Y por estos pequeños que representan el futuro. Todos brindaron. Después, cuando los demás se habían ido, Ricardo y yo nos sentamos en la terraza. Papá, hay algo que nunca te he dicho. Cuando Camila me manipuló, parte de mí quería dudar. Parte de mí estaba buscando una excusa para romper con todo. ¿Por qué sentías que tenías que vivir a mi altura? Ricardo rió sin humor. Porque eres Miguel Salazar, el hombre que construyó un negocio de la nada. Me quedé en silencio, luego hablé. Ricardo, yo nunca quise que compitieran conmigo. Cometí muchos errores. Hubo días en que fallé como esposo, como padre. Pero papá, levanté mi mano. Sí, construí este negocio, pero hubo noches en que María lloraba porque yo prefería estar trabajando. Sí, amé a tu madre, pero hubo veces en que mi terquedad la hirió. Esa imagen es una prisión, te impide ser humano. Ricardo se limpió los ojos. Entonces todos estos años fueron años desperdiciados, porque nunca se trató de ser perfecto. Se trató de ser auténtico. Papá, gracias por todo. Me puse de pie. Yo debería agradecerte a ti, por darme nietos que llenan esta casa de alegría, por demostrarme que el legado más importante no es el dinero, sino el amor que dejamos en los corazones. Lo abracé. Te amo, hijo, siempre te he amado, incluso en los momentos más oscuros. Yo también te amo, papá, y prometo que cuando ya no estés, voy a honrar tu memoria. Voy a enseñarles a tus nietos sobre el abuelo que trabajó duro,
que amó profundamente, que perdonó cuando era más fácil odiar. Nos separamos y volví a mi silla, mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más irónico? Camila quería destruirnos, pero al final su traición nos hizo más fuertes. Ricardo asintió. Es como si su maldad hubiera servido un propósito más grande. Exacto. A veces el universo usa incluso a las personas más oscuras para enseñarnos las lecciones más importantes. Nos quedamos ahí hasta que las estrellas comenzaron a desvanecerse, y mientras el sol salía sobre Guadalajara, supe con absoluta certeza que estaba listo, porque ya no tenía miedo, ya no cargaba con el peso del orgullo herido. Tenía paz, tenía familia, tenía amor, y al final, eso era lo único que realmente importaba. Y así termina mi historia. Hoy, a mis 75 años, puedo decirles algo que aprendí con dolor. El perdón no te hace débil, te libera. Cuando Ricardo me traicionó, cuando Camila intentó destruir la memoria de María, pude haber elegido el odio, pero elegí algo mejor. Elegí honrar a mi esposa recordando lo que ella me enseñó, que todos merecemos una segunda oportunidad, que la familia se construye con amor y también con límites, que el verdadero legado no son los pesos en el banco, sino el amor que sembramos en los corazones. Ahora les pregunto a ustedes, ¿han enfrentado traición en su familia? ¿Eligieron el perdón o el resentimiento? Mi historia les muestra que nunca es tarde para sanar, para romper ciclos de dolor, para construir algo mejor. Cuéntenme en los comentarios, ¿de dónde nos están escuchando? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Sus historias me importan porque todos compartimos estas luchas. Si esta historia los tocó, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Compartan con alguien que necesite escuchar que el perdón es posible, que las familias pueden sanar. Porque al final, lo único que realmente importa es el amor que damos y el legado que dejamos. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga.